Dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En aquel tiempo no había una iglesia tal cual, ¿verdad? Se reunían en un pórtico, en una casa, ¿verdad? En un palacio muy grande, que era de Salomón, y ahí hacían sus servicios. ¿Sí? Cuando la palabra se refiere al pueblo, ¿verdad? Se refiere a las personas que no eran convertidas aún. ¿Sí? No los llama inconversos, no les llama el mundo, no le llama el Antiguo Testamento, no, les llama el pueblo. ¿Sí? Entonces, cuando escuche la palabra el pueblo, en esta narración se está refiriendo a las personas que aún no eran convertidas. ¿Sí? A las personas, entonces, cuando dice, por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y milagros en el pueblo, se refiere fuera de la iglesia. ¿Sí? Se refiere en las calles, en la ciudad. Y estaban todos unánimes en el pórtico reunidos. Después de la historia de Ananías y Zafira, después de la historia de que estaba este cojo en el templo y luego ya después entró caminando y saltando al templo, los discípulos empezaron a recobrar mucha fama. ¿Ah? La gente empezó a identificar quién era Pedro. Pedro en aquel tiempo se había convertido en un personaje súper importante. La gente ya lo identificaba. En la escritura esa que vamos a leer, dice que la gente, ¿verdad?, sacaba a los enfermos para que la sombra de Pedro les pasara por encima, porque ellos creían, la Biblia no afirma si sí o si no, ¿verdad?, pero ellos creían que la sombra de Pedro podía sanar a los enfermos. Así de famoso era Pedro, era una superestrella en aquel momento, ¿sí? Y no había TikTok, no había redes sociales, no había nada de eso. Y aún así ya era una superestrella en el pueblo, ¿verdad? La gente lo veía y lo que veía era sanidad, ¿verdad? Le veía y lo que veía era el Espíritu Santo. Entonces, sí, lo vamos a leer más adelante, pero que venía gente desde otras ciudades a traer a sus enfermos y lo ponían en el camino simplemente para que cuando Pedro pasara, su sombra pasara al lado, por enfrente de ellos o por encima de ellos y su enfermedad se iba. ¿Sí? En aquel tiempo había una cultura sobre la sombra, ¿va? Decían que la sombra podría tener un cierto de poder, ¿no? Que si pasaba una persona muy majestuosa y te daba su sombra era como buena suerte, ¿ah? Pero que si pasaba una persona mala, la gente se quitaba para que no le diera su sombra. Entonces en aquel tiempo había una cierta cultura. Entonces por eso dice la Biblia que los ponían para que la sombra de Pedro pasara sobre ellos y fueran sanados. Ahora, la Biblia no dice que la sombra sanaba. A lo mejor sí, no lo confirma, simplemente dice eso. La gente ponía a los enfermos para que la sombra de Pedro pasara sobre ellos, ¿no? Entonces Pedro era una superestrella, ¿no? Una persona súper famosa en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo se empezó a hacer lo que hoy llamamos nosotros un avivamiento, ¿sí? Un avivamiento, o sea, nosotros lo llamaríamos en nuestros tiempos, está haciendo un avivamiento en Tijuana. ¿Qué quiere decir? Que un mover del Espíritu Santo tremendo, ¿eh? Donde las personas empezaban a sanar, donde las predicaciones empezaban a dar frutos, donde mucha gente se empezaba a convertir, había milagros, había predicadores, había personas convertidas, había personas sanadas, había personas transformadas, ¿no?, en ese pueblo. Entonces era una revolución, ¿no? Era un avivamiento tremendo, ¿no? Las predicaciones, se levantaba Pedro, predicaba y ganaba cientos de personas, miles de personas con una predicación. Es tremendo, ¿no? En aquella ciudad estaba el mover del Espíritu Santo a todo lo que da, ¿no? Es bien impresionante, ¿verdad? Que la iglesia primitiva estaba allí, todos juntos, ahí. Y había un mover, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, que nadie se quería perder ningún servicio. Nadie, ningún miembro de la iglesia se quería perder ningún servicio. Cada vez que había reunión, dice que todos los miembros de la iglesia estaban ahí. Fíjese, dice el último parte del versículo, dice, ¿y estaban qué? Todos unánimes en el pórtico de Salomón. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vio la iglesia de Roja Gómez todos los hermanos juntos? ¿Cuándo fue la última vez que vio a Rojo Gómez todos los hermanos? Que no faltó ni uno. Digo, puede que a lo mejor no me ha tocado verlo a mí, a lo mejor en 12 años. ¿Ah? Dice mi esposa con los patrocinios. No, no es cierto. Ya le voy a echar la culpa ya, ¿no? Yo no sé si en los patrocinios a lo mejor, o cuando haya comida o algo así, ¿no? Pero creo que es muy difícil. Es muy difícil que una iglesia, y no muy grande, ¿verdad?, se reúna todos. Todos, ¿verdad? Entonces algo que tenemos que aprender de la iglesia primitiva, lo primero es el congregarnos, ¿verdad?
Yo le decía hace unos meses, hablé de ese tema y no, casi me linchaban. Entonces, y yo le dije esas palabras en aquel tiempo, le decía, no esperes recibir. ¿Tú qué vienes cuando tienes tiempo? Le decía yo. ¿Qué vienes cuando... No le dije se te da la gana para no ser tan grosero, ¿verdad? Pero sí me quedé con ganas de decir eso. ¿Tú qué vienes cuando tienes tiempo? No esperes recibir las mismas bendiciones los que están aquí, que se esfuerzan cada semana por estar aquí. Y eso como que no le gustó a la gente. Eso no es bíblico. Digo, no, pues yo no sé, pero... O sea, la gente que se esfuerza, y lo vamos a ver más adelante, que en este versículo que vamos a leer, está hablando Pedro de la obediencia, ¿no? Y vamos a ver que el Espíritu Santo solamente es para los obedientes. ¿Sí? Entonces dice, y estuvieron todos unánimes en el pórtico de Salomón. Lo primero que tenemos que aprender de la iglesia primitiva es que se congregaban todos. Claro, entiendo que ahorita es un poquito difícil, ¿verdad? Pues que Julián está enfermo, que salió de la ciudad, que está predicando en otro lado, pero creo que también hay gente que no viene por razones muy menores, porque no se le está dando a la iglesia la prioridad que se le debería dar, ¿verdad? Yo solamente quiero invitarte, ¿verdad? Invitarte a que pongas en la asistencia a la iglesia la prioridad que se merece, ¿sí? Más que el frío, más que la flojera, más que el trabajo, inclusive más que la familia. O sea, es que va a venir una hermana y la va a recibir. Está bien, ¿verdad? Voy a salir a la playa, está bien, pero cada semana como que ya está rarito, ¿no? Entonces, simplemente es una invitación, algo que podemos aprender en la iglesia primitiva. Pon la asistencia de la iglesia en una prioridad muy alta en tu vida y Dios te va a bendecir. Sí, y Dios te va a bendecir. Y lo que más me llamaba la atención de la iglesia primitiva no era tan solo eso, sino lo seguimos leyendo el 13. Y los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Caray. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y este versículo lo leí como unas 5 veces y dice, a ver, no le entiendo muy bien, dice. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tuve que leer varias veces este texto para tratar de entender lo que decía, ¿no? La multitud dice que se unieron a la iglesia, y dice que el pueblo, ya dice, pero el pueblo los alababa. El pueblo significa gente que no era cristiana todavía, que era inconversa. Y dice que nadie se atrevía a juntarse con ellos. Y había una separación, ¿no? Una división muy, muy marcada entre personas que eran creyentes y que no. Porque había un cierto temor o un cierto respeto hacia el cristianismo, cosa que creo que hoy se ha perdido un poco. Las personas que decían, yo no me voy a convertir al cristianismo si de verdad no puedo seguir las normas o las leyes, ¿verdad? O las reglas o la Biblia. Prefiero mejor no convertirme. Y creo que era en parte porque habían visto lo de Ananías y Zafiro y dijo, no, cualquier vaya me va a matar aquí el Señor, ¿verdad? Aparte que había una oposición tremenda por el gobierno. Te convertías en cristiano y empezabas a ser perseguido por el gobierno, inclusive azotado, y hasta podía ser asesinado por el gobierno por ser cristiano. Entonces la gente dice que no se animaba, así como que me voy a juntar con ellos para ver que no, porque el gobierno me va a hacer algo, o si peco, Dios me va. Entonces había una marca, ¿verdad? Una distancia, una división, una diferencia entre alguien que entregaba su vida a Cristo y alguien que no. Entonces era muy fácil distinguir, ¿verdad? Quién era cristiano y quién no. Hoy se complica un poco, ¿verdad? Porque los que se pronuncian cristianos a veces ni lo son. Entonces a veces estaba una división muy separada y decir, yo no soy cristiano, pero te admiro. Ese era otro punto, ¿no? Dice, y el pueblo, o sea, los que no eran convertidos, alababan grandemente. Las cosas de Dios se respetaban en aquel momento. Las personas que no eran convertidas tenían un cierto respeto a las cosas sagradas, ¿no? Había una separación, yo creo que había un temor y aún así las personas que lograban vencer ese temor, que se lograban ser convencidos, entonces ahora sí se congregaban. Pero había una separación y uno podía distinguir
entre las personas que servían a Dios, entre las personas que aún no servían a Dios. Creo que esa separación se ha perdido, porque aún hay personas que dicen servir a Dios, pero también sirven al mundo. Donde hay personas que hacen la iglesia con una bandera de cristianos, pero andan en el mundo con una bandera del mundo. Entonces creo que esa división se ha perdido y por eso creo que se ha perdido la segunda parte, que es el respeto hacia los cristianos. Ahorita es más fácil invitar a alguien a un table dance que a una iglesia. De verdad, si yo voy con mi amigo y le digo, hey, te invito a un table, ¿cuándo? ¿A qué horas? Pero si le digo, te invito a la iglesia, ¿qué va a decir? No tengo tiempo. De verdad. Es más fácil invitar a un amigo a una fiesta, a una borrachera, que a la iglesia. Porque cuando yo le digo borrachera, va a decir, sí, vamos, ¿qué pongo? Yo pongo un 24 si quieres. ¿Verdad? Pero cuando le digo, vamos a la iglesia, híjole, creo que ya me acordé que tengo un compromiso. ¿Sí? ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? En el versículo 13, pero en la Nueva Versión Internacional dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Dice la palabra de Dios para todos. Los demás no se atrevían a juntarse con ellos, sin embargo, todos hablaban muy bien de los cristianos. ¡Wow! ¡Qué tiempos, ¿verdad? ¡Qué tiempos donde todo el que no era cristiano hablaba muy bien de los cristianos! Mira, yo no soy cristiano, pero respeto, ¿verdad? Respeto, sé que ustedes se entregan a Dios, tratan de hacer lo bueno, pero ahorita es muy difícil que alguien que no es cristiano hable bien de unos cristianos. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues no vas a que te roben tu dinero, ¿verdad? Nomás vas a que de seguro le das tus diezmos al pastor para que se compre su carro nuevo. ¿Verdad? Y de ahí no lo sacas, ¿verdad? Entonces es muy triste que eso también se ha perdido. El respeto de las personas sin cumplirse hacia los cristianos. Pero se ha perdido, ¿por qué? Porque el testimonio de los cristianos también se ha perdido. ¿Verdad? Porque uno dice a veces, Dios, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, ¿sabes qué? Mejor ni digas. ¿Verdad? Me caías mejor cuando no decías eso. Sí, porque la iglesia primitiva tenía un testimonio ejemplar en sus vidas diarias. Y esto se ganaba el respeto de la gente. Desgraciadamente hoy, algunos que se llaman cristianos, ¿verdad? Tienen un ejemplo no muy bueno. Y el resultado de esto es que muchos pierden el respeto por la iglesia. Mira, yo una vez entrevisté a un técnico y me decía, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, alabo a Dios y aleluya. Y casi me convertí en ese momento. No, cálmate, yo también soy cristiano. Y me decía, ¿sabes qué? Mi hijo acaba de nacer, tiene 3 meses, no tengo trabajo, pues estoy pasando un momento difícil. Échame la mano. ¿No? Y yo sé que Dios y que un cristiano tal cual, ¿no? Le di la oportunidad, entró a trabajar con nosotros. A los 2 meses ya traía novia en el trabajo. Y dije, ¿qué onda? No, pues la carne es débil y que no sé qué. O sea, imagínate que yo no haya sido cristiano. Oye, tú me dejas de decir que eres cristiano y ya tienes otra novia acá y tu hijo de 3 meses ya se te olvidó. Pues terminó por dejar a su esposa por la otra novia que tenía en el trabajo. Y ese programaba cristiano y iba y varón, ¿verdad? Eso de que te dicen varón, échale ganas, varón, y al rato ya andaba con otra. Entonces, yo creo que esos testimonios no ayudan a la iglesia cristiana. Y yo creo que por eso la iglesia entonces empieza a perder el respeto, ¿no? Pero bueno, yo sé que no podemos mejorar o hacer diferente la reputación de los cristianos a través del mundo, pero ¿a poco no te gustaría, ¿verdad? Que la iglesia Rojo Gómez sea un ejemplo para la comunidad del cristianismo? Yo sé que no podemos limpiar los errores de predicadores de la prosperidad y todo eso, bueno, pero ¿no te gustaría que tu iglesia fuera reconocida como, mira, en esa iglesia de verdad sí se alaba a Dios? En la iglesia de verdad yo tenía una necesidad y ahí me ayudaron. En esa iglesia, ahí Dios sí se mueve. ¿Crees que sea posible? ¿Crees que sea posible que una iglesia cristiana tenga una reputación como antes de respeto hacia los que no son cristianos, a los que no son miembros de esta iglesia? Yo creo que sí. ¿Sabes qué faltaría? Pues que empecemos a cuidarnos del testimonio. Sí, que empecemos a portarnos como verdaderamente cristianos. Que la comunidad diga, de seguro tú eres de Rojo Gómez porque ahí siempre se portan bien. Fui a visitar la iglesia de Rojo Gómez y fíjate, me atendieron bien amables. ¿Va? La gente me saludó, oraron por mí, todo muy amable. Entonces creo que, al final creo que es lo que Dios quiere de su iglesia. Y vamos a seguirle porque ya nos vamos a quedar atascados en ese versículo, ¿no?
Versículo 15 y 16 dice, ese es el 42, es que hermano, ténganme un poquito de paciencia. Dice, tanto lo que les estaba platicando hace ratito, ¿no? Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínense esta escena, ¿no? A veces la leemos y es fácil leerla y seguir, pero imagínense, o sea, en su mente imagínense, en las calles, ¿verdad? Camas de hospitales, lechos, sábanas, donde la gente sacaba a sus enfermos, ¿verdad? Con la esperanza de que pasara un discípulo y orara por ellos. Inclusive dice que la sombra de Pedro pasara por encima de ellos. Y gente que traía desde Mexicali, desde Ensenada, desde San Felipe a sus enfermos aquí a Tijuana, porque sabía que había un avivamiento tremendo y había gente, esa gente que tenía, bueno, era Jerusalén, no era Mexicali en aquel tiempo, pero es un ejemplo. Imagínense gente que ya le habían dado un pronóstico de desahuciado. ¿Sabes que tu familiar tiene un cáncer terminal? Ya no se va a poder hacer nada por él. Entonces tu única esperanza era sacarlo, ¿va? Y que Dios hiciera la obra. O traerlo si dicen, ¿sabes qué? Tu familiar ya no tiene remedio, tiene una enfermedad que no es curable, pero hay un doctor allá en la India, pues vamos a llevarlo, ¿no? Uno va a hacer el esfuerzo por llevar hasta donde sea a su familiar, ¿no? Entonces estas personas traían a su familiar y lo traían, y ¿sabe qué dice la Biblia? Y todos eran sanados. Todos. ¿Puedes imaginarte esta escena? Cómo los padres sacaban a los hijos, a lo mejor en sillas de ruedas, a lo mejor cargando. Ahí viene Pedro, ahí viene Pablo, ahí vienen los discípulos. Y cada persona era sanada. No importaba si diezmaba o no diezmaba, no importaba si ofrendaba, no importaba si se congregaba, no importaba si era rico, si era pobre, si era feo, si era famoso, si era desconocido. No importaba, sino que el poder de Dios no se agotaba. El poder de Dios seguía fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo y nunca se agotaba. Y diariamente todos los que salían eran sanados. Mira, yo te voy a platicar una vez una iglesia, cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años, o sea, hace como otros 15 años atrás. Yo fui a esa iglesia y yo de pequeño me congregaba en una iglesia, de niño. Salía con los niños así y pegaba bolitas y todo. Y luego después dejamos de congregarnos, ¿ah? Murió mi abuelita, y mi abuelita era la que nos traía de la carrilla, y murió, pues ya no fuimos, ¿ah? Y luego ya después, cuando empecé a estudiar la preparatoria, un amigo, José Manuel Catarino, que es pastor allá en Estados Unidos, me invitó, vamos a la iglesia. Vamos. Y le dijimos, pues oye, ¿sabes qué? Quiero ir a la iglesia, ¿hay algún problema? No, adelante. Entonces me empecé a ir a la iglesia, y mi tercer día en la iglesia me habla el pastor y me dice, necesito que te bautices. Yo, caray. Yo traía algunas nociones bíblicas, por supuesto que mi familia era cristiana, mis tíos eran pastores, y dije, pues yo me voy a bautizar cuando crea que yo esté preparado. Y me dijo el pastor, necesito que te bautices, porque si tú estás muy enfermo, así me dijo con esas palabras, si estás muriendo y no estás bautizado y no tienes la credencial de la iglesia, yo no voy a poder orar por ti, porque yo solo oro por mis miembros. Y dije, ¿qué? ¿Ah? Bueno, ya después me di cuenta que al pastor le pagaban un dinero por cada miembro que se bautizaba, ¿ah? Pero es otra historia. Ya podemos decir porque el pastor ya no está pastoreando ya. Entonces, y esa está ubicada en la iglesia en la dirección. No sé. Y fíjese, pues entonces ese pastor me decía, 3 días que yo tenía yendo a la iglesia, 3 servicios, ya cuando te bautizas, me dijo, ya, necesito que te bautices. Y yo, pero, ¿por qué? Y me dijo esas palabras, porque si tú estás muriendo, me dijo, te estás muriendo. Yo no voy a orar por ti porque tú no tienes la credencial de la iglesia. Y yo leo esto que dice que ellos pasaban y no les importaba si eran ricos, si eran pobres, estaban bautizados, si no estaban bautizados, se congregaban o no. Dice que todos eran sanados. Como que algo no cuadra, ¿no? Como que algo no cuadra. Pero le decía, a ver, tu credencial. Y no te, híjole, ni modo, ahí te quedas. No, no. Le decía, a ver, eres famoso en TikTok, ¿me vas a hacer famoso? Órale, pues a ver, grábenle, te voy a sanar. No, tampoco. No le importaba nada de eso, simplemente pasaba y todos recibían el poder de Dios, todos eran famosos, así como evangélicos, como cristianos, como católicos, todos. Y eso hacía que el evangelio creciera,
¿Por qué? Porque cada persona sanada tenía una historia. Tú no sabes si esa persona estaba en el hospital por muchos años y nunca lo pudieron arreglar o sanar. Y luego pasa Pedro, lo sana, entonces esa persona tenía amigos, familiares que les contaban su testimonio. Y ¿sabes qué? Yo tenía esta enfermedad. Y una vez pasó Pedro y me sanó. Entonces los hermanos, los amigos, se empezaban a interesar en las cosas de Dios y la iglesia crecía grandemente. Versículo 17. Y aquí ya como que dicen, no, ya le cayó una mosca al caldo, ¿cómo dicen? Un pelo al caldo, ¿no? Obviamente, siempre que hay un gran avivamiento, va a haber una gran oposición también. ¿Sí? El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. El enemigo no va a quedarse esperando, qué bonito avivamiento, no, sino que va a tener que hacer algo para evitar esto. Dice entonces el 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, ¿se llenaron de qué? De celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Claramente el enemigo no se iba a quedar con los brazos cruzados. Claramente si estaba viendo un avivamiento tremendo, el enemigo no iba a dejar que esto pasara. Tenía que hacer sus artimañas, ¿no?, para detener esto. Y esto es inevitable, ¿no? Siempre que uno, como ser humano, empiece a disfrutar de las bendiciones de Dios, siempre va a haber oposición. Sería una mentira si yo te dijera, ven a Cristo y todo va a ser felicidad. Tus problemas se van a arreglar, ¿verdad? Nunca más te vas a enfermar. Tu familia te va a querer. Todo el mundo te va a alabar. No, eso es mentira, ¿verdad? Porque cuando tú vienes a Cristo vas a salvar tu alma, pero va a haber oposición en tu vida terrenal. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer que tú pierdas tu salvación a como de lugar. Y mire, inevitablemente eso va a pasar. Y una de las armas más utilizadas del enemigo, ¿cuáles son? Los celos y la envidia. Tristemente, cuando uno empieza a prosperar en el evangelio, a prosperar, a dejar de decir malas palabras, a dejar de fumar, a dejar de tomar, a decir, me voy a congregar el día de hoy. ¿Y qué? Voy a ir a la iglesia. Pero tú nunca ibas a la iglesia, sí, pero Dios ya cambió mi corazón. La misma familia en ocasiones, ¿verdad?, empieza a haber un tipo de celos o de envidia y decir, déjalo, al otro se le pasa. ¿Verdad? ¿Cuántas veces ha tratado de cambiar y dejar de fumar y no? En vez de apoyar, y hermano, inclusive a veces la misma congregación empieza una raíz de celos, una raíz de envidia. A veces la misma congregación cuando dicen, vamos a recibir por primera vez al predicador, que va a predicar por primera vez en la iglesia, y uno dice, se va a equivocar, lo va a hacer mal. ¿Verdad? Nadie como el hermano Adrián. Y cuando vemos que es bueno, dice uno, de seguro copió el sermón de otro predicador. O sea, siempre hay una raíz de celos, de amargura. No podemos alegrarnos tal cual por alguien que Dios ha levantado. ¿Verdad? Entonces Dios empieza a utilizar tristemente la misma congregación, familiares o congregaciones hermanas. Híjole, esto leí lo corta del video. Decir, que la congregación de ella del Rojo Gómez va a hacer un campamento, les va a salir mal, nadie va a ir. Campamentos aburridos ahí. O sea, siempre deseamos el mal, siempre. ¿Por qué? Porque queremos ser los mejores ante Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar de tema y ella le edita esto. En este caso, el enemigo utilizó al sumo sacerdote, a la máxima autoridad bíblica en aquel lugar, y a sus líderes, ¿verdad?, para tratar de detener la obra de Dios. En el capítulo anterior, ¿verdad?, en el capítulo 4, ellos ya habían amenazado a Pedro y a los apóstoles diciéndole, hey, si no te calmas, te vamos a meter a la cárcel. Pues en este capítulo 5 ya les cumplen su amenaza, ¿no? Entonces, pues la segunda vez fueron y los encarcelaron, ¿no? Y no dice exactamente a cuántos, ¿verdad?, pero dice a los apóstoles. Entonces podemos asimilar que eran todos. A todos los apóstoles, a ver, vénganse ustedes, puedan andar. Entonces en el versículo 22 al 26, para ir un poquito más rápido, se los voy a platicar, ¿no? El sumo sacerdote convoca un concilio y les dice, hey, ¿sabes qué? Pues los voy a traer a los discípulos. ¿Quieren que hablen con ellos? Ante el concilio, no ante los jueces.
porque ellos están quebrantando la ley y están diciendo que nosotros matamos a Jesús y eso es peligroso para nosotros. Entonces se junta el concilio, muchas personas dicen, tráiganse a los acusados. Entonces llegan a la cárcel y ¿qué creen? Ya no había nadie en la cárcel, ya no estaban. Y dice el alguacil, hey, ¿sabes qué? No están. ¿Cómo que no están? No están. Resulta que un ángel en la noche, ¿verdad?, había llegado y los había sacado de la cárcel. Entonces, y dicen ellos, no, pues, dice el alguacil, esto es inexplicable porque los guardias no vieron nada, las celdas están cerradas, las cámaras, no había cámaras, ¿verdad?, pero las cámaras no detectaron a nadie, simplemente no están. No están en las celdas. Entonces dice que viene un chismoso por ahí y le dice, ya los encontré. ¿Dónde están? Están predicando en el templo. Dice, están predicando en el templo. Y dice, no, pues van por ellos otra vez, ¿no? Entonces van otra vez los alguaciles, pero era tanta la gente que estaba reunida que les pidieron de favor, ahora sí. ¿Nos pueden acompañar ante el concilio? ¿Verdad? Nos pueden acompañar ante el concilio. Ya no usaron la violencia porque pues tenían miedo que el pueblo se les echara encima, ¿no? Y dice, cuando los trajeron ante el concilio y el sumo sacerdote le preguntaron, ¿no te hemos mandado estrictamente? Dice el versículo, estoy leyendo el versículo 27. Y los trajeron y los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote y le preguntaron, diciendo, ¿no los hemos mandado estrictamente a que no enseñen en el nombre de Jesús o en ese nombre? Y ahora habéis llamado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. La raíz de todo su enojo de estos hombres era que decían que Jesús era el Hijo de Dios. Y las autoridades acaban de crucificar a Jesús. Entonces nos quieren echar la gente encima. ¿Ah? Es lo que ellos decían. Y ese era su miedo de ellos, ¿no? Pero esa verdad ya no se podía ocultar. En el nombre de Jesús ya había convertido mucha gente y hacían muchos milagros. Y luego dice el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quienes vosotros matáis y colgados en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Fíjate, este versículo habla de obediencia. Es necesario, dice, obedecer a Dios antes que los hombres. Y termina diciendo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Pedro respondió casi muy similar al versículo anterior, es necesario obedecer a Dios que a los hombres. La vida de los apóstoles estaba en peligro. El sumo sacerdote tenía el poder de mandar a crucificar a las personas. Entonces podríamos esperar que Pedro pues suavizara las cosas, ¿verdad? Decir, bueno, pues ya es la última vez, te juro que no volverá a pasar, ¿verdad? O sea, algo así, ¿no? Echarle una mentirilla piadosa para salir del paso, ¿no? O decir, bueno, pues ya cálmense, ya, hombre, no, ¿cómo le hacen? Ya, pues ya déjanos ir, ya no vamos a volver a predicar. Pero no, dice, ¿te refieres a ese Jesús que tú crucificaste? Todavía le echan más leña al fuego, ¿ah? Y él le dice, es que me es necesario obedecer. Y luego les termina diciendo esas palabras, ¿verdad? Que dice, Jesús dejó al Espíritu Santo. Dice, pero eso no es para todos, simplemente para las personas que obedecen. Termina diciendo así estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen, diciéndoles que ellos no iban a dejar de predicar. Ellos no iban a dejar de hablar de lo que era bueno. Y ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. Y quiero entrar en un tema muy, muy, muy delicado, ¿verdad? Así es que si no me puse atención en toda la aplicación, no importa, pero aquí sí me pongan un poquito de atención. En general, los cristianos estamos llamados a obedecer las autoridades humanas, ¿sí? Los cristianos estamos llamados, obligados por la Biblia, a ser obedientes a la ley de tránsito, a todas las leyes, a la Constitución. Los apóstoles nos enseñan en los evangelios que tenemos que orar por las autoridades, ¿sí? No debemos de ser personas rebeldes, por ser cristiano, pues me paso un alto, al cabo Dios me cuida, no. Las autoridades, ¿verdad? Son personas en general que los cristianos deben de estar llamados a obedecer, a las autoridades, a los gobernantes.
Nuestra obligación es orar por nuestros gobernantes. Cuando la iglesia era perseguida por el gobierno, esto no cambió. Decía todavía, sigan orando por las autoridades, inclusive decía, sigan orando por nuestros enemigos. ¿Sí? El deber como cristiano de nosotros es obedecer la ley y procurar la paz. ¿Sí? La Biblia eso nos llama ante el gobierno, ante lo secular, ante las normas del gobierno es obedecer al gobierno, guardar las leyes y buscar la paz. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando las autoridades o las normas o las leyes contradicen un mandamiento de Dios que está en las Escrituras? ¿Qué pasa? Y sé que a lo mejor este video no va a durar mucho en el YouTube por lo que le voy a decir, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando una ley, una autoridad, una norma contradice una ley o un mandamiento que dice la Biblia? ¿Hay a quién tenemos que obedecer? Sí, se obedece a las autoridades, pero nuestra máxima autoridad debe ser la Biblia. Entonces, ¿qué pasa cuando chocan? ¿Qué pasa cuando existen unas nuevas normas, cuando hay presión social para que los cristianos apoyen cosas que no son bíblicamente correctas? Y ya sabe a qué me refiero, a la famosa revolución sexual. ¿Qué pasa cuando te dicen, no, es que tú tienes que saber y tienes que amar a las personas, o tienes que respetar, o tienes que convivir, o tienes que estar de acuerdo, ¿va? Que ya no existen dos géneros, que ya existen 1,5 millones de géneros, ya ni sé cuántos hay, ¿verdad? Binario, no binario, trinomio, cuadrado, perfecto, y raíz cuadrada, y no sé cuántos. Pues hay una cantidad de géneros, ¿verdad? Sin género, con doble género, con triple género. Y ¿qué pasa cuando hay una presión social a aceptar temas como esos temas? Como te dicen, hey, es que el niño nace niño o niña, él tiene que decidir, ¿verdad? O sea, nació y tú no sabes qué va a ser, ¿verdad? O sea, ya hasta a las enfermeras ya les da miedo decir qué fue. Es un niño, ¿y tú cómo sabes qué tal si quiere ser niña? Ah, no, pues ahorita es niño, ¿no? ¿Qué pasa cuando las leyes te obligan a decir, no es necesario casarse, uno puede vivir en unión libre, no pasa nada? ¿Ah? O temas como el divorcio, o temas como el aborto. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando las leyes van en contra de lo que la Biblia dice? ¿Vamos a obedecer a Dios? ¿O vamos a obedecer las leyes? ¿O vamos a obedecer a los hombres? ¿O vamos a obedecer a la sociedad? El llamado de obedecer a Dios antes que a los hombres sigue siendo vigente hasta el día de hoy. No cambia. Sigue siendo vigente y sigue siendo una ordenanza. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios es nuestra autoridad suprema. Nuestros valores como seres humanos deben estar alineados a la palabra de Dios y no a las leyes de los hombres. Ya sé, no es fácil. Hay presión social. Hay enseñanzas ahorita a los niños desde muy pequeños para poder cambiar lo que está aquí en la Biblia. Ahora, esto no significa que vas a ir faltando el respeto a todo el mundo, ¿no? Ah, ustedes no pueden ir de la mano porque eso es pecado y que no, tampoco. Si no te preguntan, pues ¿para qué te metes? ¿No? Hay que respetar, pero no hay que ir en contra de lo que la palabra dice. Muchos de nosotros utilizamos la obediencia a Dios para sacar nuestro odio contra las personas que no piensan igual que nosotros. Eso tampoco es correcto. Eso tampoco es correcto. Ah, yo estoy obedeciendo a Dios, es que voy a tu casa y te quemo la virgen porque eso está pecado. Y tú que andas acá con otra muchacha, pues eres así. No, tampoco. No uses tu obediencia a Dios para aparentar algo que no eres. ¿Sí? Pero sí, es muy importante cuando una ley, cuando una norma, cuando un mandamiento va en contra de las Escrituras, nuestra prioridad es obedecer a Dios y a su palabra. ¿Sí? De modo, aunque nos bajen del Facebook, de modo. Y verso 33 dice, y ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Híjole, ya los fariseos se pusieron medios bravos, ¿no? Dice, no vas a dejar de predicar a Jesús, ok. Pues, cuello, vamos a matar a todos los discípulos.
Híjole, y eso está un poco de frustración hasta los entiendo, ¿no? Hasta a veces siento que tienen razón porque todo les salía mal. O sea, todo lo que hicieron por acabar con el nombre de Jesús les salía mal. Primero dice, van a rezar a Jesús por hablar de que él es el Hijo de Dios. Lo crucifican y ¿qué pasa 3 días después? Resucita. Y luego resucita y empieza a enseñar otra vez al pueblo. Y luego se va y deja a los apóstoles, entonces agarran a los apóstoles, los meten a la cárcel para que no vuelvan a hablar. ¿Y qué pasa? Siguen expandiendo el evangelio por todos lados. Los arrestan, los encarcelan y luego dice un ángel va y les abre las puertas. O sea, todo les salía mal a estos camaradas, ¿no? Todo lo que querían hacer en contra de Dios les salía mal. Y mira, estas personas eran unos hombres muy poderosos. Tenían poder en el pueblo, ¿va? Para hacer lo que ellos quisieran. Tenían muchísimo dinero. Pero eran impotentes frente al poder de Dios. Eran impotentes frente al poder. No importa el poder que ellos tienen, no importa el dinero. Frente a Dios ellos no pueden hacer nada. Todo lo que planeaban hacer contra Dios les salía mal, ¿no? Estaban tan enojados que decían, vamos a matarlos de una vez, ¿eh? Así acabamos con estos. Pero uno de ellos, ¿eh? Hasta me cayó bien, es el primer fariseo que me cae bien, que se llamaba Gamaliel. Es un fariseo muy respetable, un fariseo con mucha influencia entre los fariseos. Se le ocurre una idea, versículo 34 al 37, ya para ir aterrizando. Él propone una idea y dice, vamos a dejarlos ir. ¿Sí? Les propongo que los dejemos ir y que el tiempo le dé la razón a quien esté de acuerdo. Y él empieza a platicar ahí en el versículo 33 al 35 y 36. Y dice, ¿te acuerdas de Julanito? ¿Ah? Que se levantó y dijo que él era no sé qué, y levantó a 400 personas con él. Se murió, ¿y qué pasó? Se acabó el movimiento. Y luego Judas, otro Judas, no, que se levantó también diciendo que él era no sé qué, y el pueblo lo empezó a seguir, pero falleció. Se acabó el movimiento. Entonces dice lo que dice aquí, fíjese, vaya conmigo a 38 y dice, ahora sí digo, apartaos de estos hombres y dejarlos ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podremos destruir. No seáis tal vez que nos hallemos luchando contra Dios. Sí, qué palabras tan sabias, ¿no? O sea, Gamaliel era una persona muy sabia. Algunos piensan que era una persona que había escuchado el Evangelio, que creía un poco en el Evangelio, pero su estatus social de fariseo, pues no lo dejaba como que regresar al Evangelio, ¿no? Pero algunos piensan que él estaba inclusive inspirado por Dios cuando dijo esas palabras, ¿no? Y dice, vamos a hacer algo. Y eso tiene unas palabras muy sabias, ¿verdad? Si este movimiento que ellos traen es de Dios, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder acabar con ellos. Si es de los hombres, solito se va a acabar. Ni te esfuerces. Pero si es de Dios, le dice, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder destruirlo. Qué sabias palabras, ¿no? Qué sabias palabras. Y luego de él le dice, ¿será que a veces nos encontramos luchando contra Dios? Él sabía lo difícil que era luchar contra Dios, aunque mucha gente se aferra a luchar contra Dios. Terminamos con el 42. Y estuvieron de acuerdo con él. Y llamados a los apóstoles, después los azotaron, los intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Dice que los agarraron y les dijeron, bueno, pues te vamos a dejar ir, pero primero una azotada, ¿no? Y les dieron su azotada y les volvieron a intimidar y volvieron a decir, si hablas en el nombre de Jesús, ahora sí te vamos a dar cuello. Dice que ellos salieron y se escondieron en unas cuevas, bien asustados. Ya no querían predicar, ya no querían salir de sus casas porque se intimidaron mucho. ¿Sí? Y estaban muy tristes y lloraron toda la noche. Eso es lo que no dice eso la Biblia. Creo que me cambiaron la versión. Y la gente diciendo, sí, híjole, pobrecillos. No dice eso, hermano, dice, y ellos salieron a la presencia del concilio. ¿Qué dice? Gozados de haber sido tenidos por dignos de poder ofrendar a causa del nombre. Y dice, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Híjole, ¿qué hubieras hecho tú, no? Si a mí me para un policía y me dice, ya no vamos a pasar por aquí, años sin pasar por allá. No vaya a ser que me vaya a quitar el carro. ¿Verdad? Los amenazan, los golpean y lo único que pasó es que los animaron más. Como que les pusieron más pilas, ¿no? Este es un ejemplo de compromiso y dedicación de los primera iglesia, ¿no? Le decía el sermón se llama que podemos aprender de la primera iglesia primitiva esto. ¿Va? Entre más los amenazaban, entre más los golpeaban, entre más los encarcelaban, inclusive estaban a punto de morir, ellos salían con más ganas de predicar el evangelio. Y fíjate, algo que me llamaba mucho la atención, y a lo mejor está fuera del tema, pero quiero compartirlo, es, no se saben de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Uno pensaría que era lo mismo, ¿no? Pero bueno, estaba ahí investigando, ¿verdad? La enseñanza y la predicación son vitales para mantener una iglesia viva. Sí, mientras que la enseñanza se refiere a impartir el conocimiento, ¿verdad? Y las verdades sobre la fe cristiana, como los principios bíblicos, ¿verdad? La predicación se centra más en proclamar el evangelio y en hacer la invitación a la gente a que reciba a Cristo. Entonces, esas son dos cosas que en la iglesia se debe trabajar, y es otra cosa que podemos aprender de la iglesia primitiva: enseñar y predicar. Mientras hay maestros que están enseñando a nuestros niños, aquí nosotros estamos predicando el evangelio, invitando a la gente a recibir a Cristo. Sin estas dos cosas, pues la iglesia no podía crecer, no podía continuar.